Entiendo que las principales contribuciones del profesor Salinas a la carrera y a la facultad es como que se dividen en dos campos, ¿no? Un campo de la formación docente, que desde la universidad se transfirió al sistema educativo provincial, siendo él durante mucho tiempo rector de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi, por una parte, y por otra parte, iniciando a fines de los 50, principios de los 60, un proceso de transformación conceptual en las ciencias de la educación, donde él, digamos, que fue el que aportó lo que se llamó el paso de una pedagogía espiritualista de origen alemán, de principio de siglo, muy abstracta, a un proceso de renovación curricular del campus de conocimiento de las ciencias de la educación, aportando lo que se llamó desde una sociología más bien funcionalista, de corte desarrollista, propio de fines de los 50 y principios de los 60, y de una concepción también de una pedagogía llamada una pedagogía tecnológica que incorporaba, digamos, los llamados nuevos aportes desde el campo de lo que se llamó la tecnología educativa, una renovación en el discurso de la ciencia de la educación en el naciente y recientemente creado departamento de la Facultad de Ciencias de la Carrera, ¿no? De Ciencias de la Educación. Eso desde un punto de vista, podríamos llamarle conceptual, curricular, de su práctica, de su quehacer. Pero además en él también se concentró en ese tiempo y con ya en los albores de la creación del plan de estudio, el famoso plan de estudio de 1969, la creación de dos cátedras importantes en la carrera, que fue la cátedra de Introducción a la Educación y la cátedra de Pedagogía, con lo cual cerraba en el ciclo básico una formación que hoy podríamos llamar bastante importante, bastante moderna, y además no hay que olvidarse que en ese tiempo, principios de los 60, ya también aparecía lo que comentaba una colega de él muy importante, que es Clotilde Yapuri, que fue su ayudante estudiantil y que después quedó a cargo de la cátedra de Introducción a la Educación, lo que se llamó, digamos, la nueva pedagogía libertaria, que desde los aires freireanos, desde el pensamiento freiriano, empezaban a llegar, ¿no?, a partir sobre todo del año 64 a la facultad. O sea, como que él está, ¿no?, inmerso en una especie de tres momentos importantes de principios de los 60 en este proceso de renovación de las disciplinas y creaciones de cátedras, ¿no es cierto?, que hoy día todavía perduran. Desde lo que fue su actividad, ya no como profesor de la facultad y que estuvo a cargo de estas dos cátedras que digo que se crearon, la de Introducción a la Educación y Pedagogía 1, sino a partir también de su trabajo en lo que sería el sistema educativo provincial, la actividad del profesor Salinas fue muy relevante como rector de la escuela, en dos cuestiones básicas. Primero, haciendo de la escuela, de una escuela enorme, una escuela, ¿no?, con 4 niveles, una escuela, digamos, con una gran población escolar como la Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi, haciendo de esa escuela, que es prácticamente una ciudad escolar, funciona desde la mañana a la noche y tiene 4 niveles, haciendo de esa escuela, o en primer lugar una escuela de calidad, siendo masiva una escuela de calidad. ¿Por qué? Porque a mediados de los 70, antes incluso de que se produjera el golpe y que lo dejaran cesante, él va a introducir lo que se llamó el Proyecto 13. ¿No? Pone en marcha y logra que se empiece a aplicar en una escuela muy importante de Tucumán lo que se denominó el Proyecto 13. El Proyecto 13 era, todos sabemos, el fin, o por lo menos sugería el fin de los llamados docentes taxi, los docentes por hora, y ¿no es cierto?, el nombramiento, la designación de profesores por cargo. Y esos profesores no solo tenían que estar frente a curso, dictando clases, sino tenían un importante porcentaje de horas para intercátedra y lo que se llamó después investigación. Y eso, el profesor Salinas fue un gran promotor de eso, que además le cambió, sobre todo al nivel medio, la cara en ese tiempo, ¿no? Porque se logró también hacer de que en la estructura curricular un cambio que era que aparezcan lo que se llamaban los módulos de 80 minutos. No solamente el profesor podía dar 40, sino integrar módulos más amplios para que el desarrollo de los aprendizajes sea más eficaz. Bueno, en esas cosas participó activamente el profesor Salinas. Yo tengo ahí del año 75 precisamente un testimonio con trabajos originales que he traído,
y donde hay un seminario que se hizo en la Escuela Normal de formación docente relacionado a todo lo que fue el proyecto 3 en Tucumán, ¿no? Entonces ese fue otro aspecto que creo que es rescatable de su hacer. Y bueno, y además tuvo la virtud de reunirse con profesores como el profesor Mansilla, ¿no? Como profesores que tenían que ver con una visión de lo pedagógico, la profesora Cabot, etcétera, que buscaban, digamos, esta renovación en el campo, ya no solo de la formación, sino de las prácticas docentes, cómo había que imaginar las prácticas, y así la Escuela Normal también se transformó en un lugar donde nuestros egresados, los egresados de nuestra carrera, hicieron una especie de relación asociada en ese tiempo entre la Escuela Normal y el Departamento de Ciencias para que nuestros egresados hicieran las prácticas de enseñanza. Ese es un lugar, y después, bueno, por supuesto, viene una época muy oscura, que todos la conocemos, donde él, digamos, es cesanteado, queda sin trabajo, sobrevive dignamente los años de la dictadura, no obviamente como docente, haciendo los 1001 oficios y viviendo las 1001 necesidades, pero, digamos, los que lo conocimos, yo lo llegué a tener como profesor a él solamente el primer año, del año 76, de ahí el profesor dejó Clotilde, bueno, ya sabemos todos los profesores que tuvieron que irse, y lo volví a encontrar en el año 81. Ya él era profesor de la Cátedra de Política Educacional, y bueno, fue muy breve el vínculo que tuve con el profesor Salinas, pero me parece muy importante rescatar estos aportes que él dejó y que me parece que son significativos. Lo último que quiero decir es que de algún modo, ¿no es cierto?, esa historia terrible de quedar sin trabajo en los años de la dictadura le valió un reconocimiento muy importante y también creo que es válido, ¿no?, traerlo a colación, que es haber sido rector normalizador de la Universidad Nacional de Tucumán en 1983, ¿no es cierto? Y bueno, lamentablemente después no pudo continuar como rector elegido por la comunidad universitaria, pero creo que ahí dejó planteadas dos cosas muy importantes que no hay que dejarlo pasar. Una, la cuestión de restituir el ingreso irrestricto, el fin de del arancelamiento, ¿no es cierto?, en el retorno a la democracia después de los años de plomo, y luego, ¿no es cierto?, todo lo que fue la cuestión de la normalización de la universidad, desarmando incluso, y esto me acuerdo bien, además porque está escrito y está en las actas, eso lo hemos visto cuando he sido consejero superior, estábamos estudiando, viendo, revisando hacia una historia de la universidad que nunca se concretó, el desarmar el aparato represivo que había, todos los sistemas de vigilancia, todo eso lo hizo Salinas en un plazo muy corto, porque él fue interventor entre agosto del 83 a abril del 84, ¿no? Entonces, bueno, después obviamente ya terminó los años de su vida, ¿no?, útil, de su vida activa, y entró ya en el lugar de la jubilación de los recuerdos. Aún así, sabíamos ir a su casa, nos sabía invitar. Quiero decir también que cuando éramos alumnos, que éramos pocos, las clases de consulta muchas veces eran una merienda en la casa de él, o sea, fue una persona muy afable, ¿no?, y yo creo que tenía un valor agregado muy importante, era un tipo derecho, ¿no?, haciéndola corta. No sé si esta semblanza alcanza, es lo que yo he podido vivir, y bueno, ahí he traído para contribuir a esta reconstrucción de nuestra historia, a esta revisión de nuestra historia, dos materiales que me parecen fundamentales. Uno, vuelvo a repetir, esa jornada de formación docente que se desarrolló en el año 75, donde hay trabajos originales, y otra es una revista nuestra, de la Escuela Normal también, del Departamento de Investigación, que se llama Mauta, donde hay una semblanza biográfica, ¿no?, del profesor Salinas. Pues yo puedo caracterizar mi militancia estudiantil en la universidad como en dos momentos. Un momento que es el periodo predictatorial, cuando yo ingreso a la facultad año 74 en Historia, y que militaba en una agrupación que se llamó Agrupación Universitaria Nacional, y era la agrupación universitaria del Frente de Izquierda Popular. Y fui ahí, ¿no es cierto?, delegado de la carrera en el centro de estudiantes. De hecho, eso significó que antes del operativo Independencia fuésemos detenidos muchísimos estudiantes, entre ellos quien habla, y, ¿no es cierto?, haber pagado antes de la dictadura con prisión esa militancia y ese compromiso estudiantil desde el 74 hasta el 76. O sea que hay una época en mi vida militante que no estuvo,
digamos. Fue cuando, al iniciarse el operativo Independencia, detuvieron a todos los centros estudiantiles, a todos los representantes de los centros de estudiantes. Yo en ese momento era secretario gremial del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, ¿no? Pagamos con eso, digamos. Luego volví en el 76 y ya fueron los años de plomo. Yo me retiro de la facultad por razones obvias. Estoy 4 años afuera de la vida universitaria y vuelvo en el 81. Y en el 81 hay algo que es importante decirlo, recuperamos una cosa que fue fundamental, el COEFIL, lo refundamos, ¿no? En el año 81 hicimos todo un movimiento para recuperar el centro de estudiantes y en el 82, firmando con sinónimos los volantes, nosotros convocamos el movimiento estudiantil para que reorganice el centro de estudiantes. Todavía no había terminado la dictadura, pero ya había una efervescencia política muy importante. Bueno, yo me fui en el 83, yo me terminé la facultad, 83, y ya dejé mi vida estudiantil, pero como puedo decir, son como 2 momentos. El momento previo, un momento muy agitado, un momento de mucha, ¿no es cierto?, turbulencia política en los fines, a mediados de los 70, hasta que se produce el golpe de Estado del 76, y después cuando viene la primavera de restitución, ¿no es cierto?, de la normalidad universitaria, donde participamos activamente, en nuestro caso en la Facultad de Filosofía y Letras, en la restitución del movimiento estudiantil y a través del movimiento estudiantil de nuestras organizaciones gremiales, ¿no? No hay que olvidarse que en ese marco se reconstruye la Federación Universitaria de Tucumán y en el año 1985, ya siendo yo egresado, pero invitado, acá, ¿no es cierto?, en el parque se va a hacer el gran congreso refundacional de la Federación Universitaria Argentina, ¿no? Así que bueno, digamos que ese fue un proceso y bueno, ya después me dediqué a trabajar.